cómo poder advertir a la sociedad de las consecuencias de la ideología de género. Y hay una segunda pregunta en este mismo sentido que dice: si en el Perú se impone la ideología de género, ¿cuáles serían las medidas a tomar? Vamos a ver, la ideología de género es extraordinariamente peligrosa. Lo es de por sí, pero lo es también porque es un instrumento privilegiado y esencial de una agenda de dominio mundial, de una agenda globalista de dominio mundial, y ciertamente la única manera que ustedes tienen de advertir a la sociedad las consecuencias de la ideología de género es movilizarse continuamente para contarle a la sociedad lo que se le viene encima. Es decir, desde los padres en las escuelas a la gente que trabaja en medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si la ideología de género acaba imponiéndose, pues acabarán ustedes sumergidos en una dictadura como la que, al menos a medias, existe ya en algunos países, entre los que se encuentra el país en el que yo nací, que por si alguien lo no ha notado por mis zetas, es España. Y en ese sentido, efectivamente, la ideología de género es enormemente peligrosa, y una de las tareas mejores que en estos momentos pueden hacer es concienciar a la sociedad en la que viven de que es un peligro cualquier avance de la ideología de género. ¿Qué sucede si en el Perú se impone la ideología de género? Dios no lo quiera, porque se encontrarían con una serie de normas que son verdaderamente totalitarias y pavorosas y que ya existen en España. No solamente es que los padres se pueden ir olvidando de educar a sus hijos de acuerdo a sus principios, porque no se lo van a permitir. Es que además hay otra serie de leyes relacionadas con la ideología de género que se impondrían. Se impondría una ley de aborto, que es algo maravilloso para los que quieren controlar el crecimiento de la población, quiera la población o no, lo van a controlar. Para que ustedes se hagan una idea, desde las primeras leyes de legalización del aborto en los años 80, en este planeta ha habido más de 1.400 millones de abortos. Es decir, es lo que es la población de China. Es como si un día de pronto nos levantáramos y no hubiera un chino en el mundo. Pues eso sería el equivalente a los abortos que ha habido desde los años 80, cuando se empezó a legalizar. Es una medida de disminución de la población de este planeta, cosa que no les van a decir nunca, pero que aparece en documentos que tampoco son de tan difícil acceso. Hay que reducir la población y el aborto la reduce por centenares de millones de seres humanos, 1.400 hasta la fecha. Y es dar salida a otras leyes, como por ejemplo las leyes de violencia de género, que en España significan que el mismo acto de violencia perpetrado por un hombre o por una mujer, en el hombre se castiga el doble que en el caso de la mujer, con lo cual desaparece el principio de igualdad ante la ley. Y también desaparece el principio de presunción de inocencia, porque el hombre es culpable en este tipo de actos salvo que demuestre lo contrario. Es decir, uno no es inocente salvo que demuestren que es culpable, sino que se parte de la base de que es culpable salvo que se demuestre lo contrario. Y a esa desaparición del principio de igualdad ante la ley y del principio de presunción de inocencia se une lo que se llama las leyes contra la discriminación por razón de género, que es una de tantos términos manipuladores que suenan bien, porque nadie está a favor de la discriminación por razón de género, pero luego la ley es otra cosa, que significa que si, por ejemplo, un profesor no quiere enseñar en clase la ideología de género, primero se le advierte, después se le multa, después se le suspende, después pierde el trabajo y después puede ir hasta 2 años a la cárcel. De manera que el panorama es un panorama muy serio. Por supuesto, si un día se le presentan a Alicia 2 lesbianas y le dicen que quiere que las case, pues como Alicia diga que no, porque el matrimonio homosexual es contrario a los principios de la Biblia, Alicia acabaría en un tribunal acusada de discriminación por razón de género, por ejemplo. Es decir, que el triunfo de la ideología de género es un paquete que incluye la educación, el derecho penal, el derecho civil y sobre todo una serie de sanciones ante los que no quieran capitular. Y eso, por supuesto, tienen que intentar frenarlo antes de que se convierta en leyes, porque una vez que se convierta en leyes, la lucha es muchísimo más dura.